os hago unas cuantas preguntas y mientras tanto animo a los asistentes virtuales a que participéis, a que hagáis preguntas y sobre todo interactuéis en el conjunto. Entonces, bueno, la pregunta, no sé si la has visto, Juan, estaba relacionada con los sensores y decía en qué momento utilizamos los sensores. Yo creo que más o menos nos lo has trasladado, pero bueno, supongo que lo que están pidiendo es que amplíes un poquito esa información del momento Sí, preciso de uso de los sensores. pues efectivamente el momento es crucial. El momento es cuando interesa y tener la medida y las condiciones lo permitan. Esa es la respuesta genérica. Pero ya en concreto, pues depende del tipo de sensor que sea. Por ejemplo, el que hemos comentado de la conductividad eléctrica del suelo, pues tienen sus limitaciones. Para que tengan salida, el suelo tiene que estar en unas condiciones de humedad determinadas, ni demasiado húmedo ni demasiado seco, de manera que se manifiesten las verdaderas condiciones que a nosotros nos interesan en cuanto a fertilidad. Otros tipos de sensores como de humedad, pues la humedad del suelo efectivamente cuando hay que gestionar el riego. Si tenemos que decidir en qué momento regar, en qué cantidad de agua aplicar al suelo, pues estamos en la temporada de riego, dependiendo del cultivo que sea, empezará antes, empezará después, y también de la cantidad de agua disponible que tengamos para regar, pues seremos más cuidadosos a la hora de establecer la precisión en ese riego. Por eso digo que es muy variable, depende del tipo de sensor que estemos utilizando, del parámetro que queramos medir. Hay otros que es en continuo. Si queremos controlar temperatura, pues el momento que la temperatura puede dañar, pues tiene que estar midiendo continuamente. La temperatura puede cambiar bruscamente en el sentido de que puede ser cuestión de horas que cause un daño al cultivo. Si tenemos sistemas de control de temperatura, como vamos a tener en invernadero o incluso en cultivos extensivos, existen también quemadores que permiten evitar heladas en frutales que son muy perjudiciales. Por eso digo que es muy genérico el campo de aplicación de los sensores, ¿no? Depende del sensor, el tipo de sensor, pues el momento será uno o será otro. Muy En bien. fin, no sé si con estos ejemplos he dado respuesta a quien me preguntaba, pero si no, pues haga mención de un caso concreto si quiere, si tiene interés en algún sensor en particular, porque ya digo que depende mucho del parámetro que queramos medir. Muy bien. Yo creo que la idea general ya la has concretado un Sí, poquito más. O sea que, Jorge, yo cuando al final nos hacéis referencia a los modelos y a las distintas posibilidades, yo siempre me enfrento a la misma pregunta, ¿no? Es muy complejo generar este tipo de modelos, lo vas a decir, dependiendo del tamaño de la cantidad de datos que quieres analizar, de los parámetros, pero eh, a nivel de un técnico, pensando en un técnico de campo, ¿crees que la posibilidad de manejar esos modelos debe ser una tarea del técnico o el técnico se ha de centrar un poco en conocer cómo y cuándo aplicar los resultados de esos modelos? Estás muteado, Jorge. Vuelvo a la parte, ¿vale? Lo de general modelos, pues es que como hay tantos tipos, hay unos que son muy simples, casi todos y sobre todo si hemos hecho una regresión lineal, pues muchos hemos hecho una regresión lineal, pues eso es un modelo, ¿vale? Al fin y al cabo. La dificultad pues depende de la complejidad y del sistema. En el caso de sistemas agrícolas, pues ya de por sí son complejos, ¿vale? El uso. La idea es un poco vender, o sea, yo no soy empresa, pero sería venderlo como servicio dentro de la aplicación, dentro de los sistemas que ya existen de control o de monitorización, ¿vale? Sería un servicio más y sí convendría que el técnico, la persona responsable de las decisiones en cada explotación, conociera por lo menos la interpretación de esos resultados, ¿vale? Para aplicar luego. Es una herramienta más que te puede ayudar a decidir pues, lo más simple o lo más común. Regar, cuándo regar, cómo regar, cuánto regar, ¿vale?
Muy bien. Ángela, una pregunta así genérica también. En los proyectos en los que estáis participando, hemos visto que en en un proyecto lo lidera Atos, otro proyecto, el que has comentado de Botrytis, está detrás Terras Gauda, un poco tirando del proyecto, del paquete de trabajo o del ámbito que sea, ¿no? Pero están las empresas. La automatización la están desarrollando, la van a desarrollar realmente las empresas, son las que están llevando a cabo inversiones en el ámbito con ayuda o sin ayuda pública, ¿no? Pero inversiones para hacer factible todo ese proceso de automatización. Y bueno, luego sigo con otra pregunta que ya para todas. A ver, en el caso de FlexiRobot, que es el último proyecto, lo lidera Atos. Atos, digamos, está más interesado en todo lo que serían las partes de herramientas que van a ir en la nube, o sea, que más vienen las cosas que pueden ser servicios, o sea, que muchas de ellas estarían muy cercanas a lo que comentaba, a lo que ha estado comentando Jorge, y menos quizá la parte de robótica, hoy por hoy. Luego, en el caso de Terras Gaudas es un usuario final, ¿vale? Para el caso de la agricultura, la parte, perdón, de viñedos. Lo que sí tiene de bueno Terras Gaudas es que ellos son, es gente muy profesional, son del sector, y sí que tienen mucho interés en que alguna vez, si hay una empresa que desarrolle este tipo de soluciones, el adaptarlas perfectamente a su explotación sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la situación actualmente de la robótica? La robótica lo que va a requerir es, aparte de que haya empresas, en el caso de FlexiRobot está VTT, que es una empresa que desarrolla tractores, pero aparte de que haya este tipo de empresas que integren soluciones de autonomía para sus maquinarias, como puede ser John Deere, que también las tiene, o como puede ser New Holland, o puede ser esta misma VTT, realmente lo que sucede con la robótica, y esta es mi visión personal de esto, es que vamos a tenerla que plantear como sistemas de servicio, un poco parecido a como se plantean las cosechadoras. O sea, el agricultor no compra la cosechadora, el agricultor lo que hace es contratar el servicio de la cosechadora. En este caso de la robótica, la situación va a ser parecida. ¿De acuerdo? El agricultor contrataría el servicio de que le apliquen herbicida de forma autónoma, siguiendo toda la reglamentación de la Unión Europea y claro, un coste que pueda ser compatible con digamos, con el producto que él está vendiendo y con todo esto que contaba Jorge de esa ecuación que nos da la ganancia, ¿no?, que vas a tener. Entonces va a depender mucho de los cultivos y claro, y los márgenes que deje cada cultivo. Pero lo que está claro es que aquí hay un nicho de negocio nuevo y que es fundamental, y que el país que se adelanta a eso es el que se va a hacer, ¿no? El que desarrolla la tecnología. Nosotros somos muy punteros en España para desarrollar esa tecnología. El tema es que hay sitios donde es más fácil, son más activos en la generación de esas empresas de servicio. Entonces, que puede ser que al final sean las que nos vendan a nosotros. Entonces, sí que hay un esfuerzo, yo creo que por parte de inversores y de gente más joven, de montar este tipo de empresas. Y esta, en mi visión personal, es que esta es la solución actualmente para llevar la robótica. No se puede esperar que el agricultor se haga experto en robótica y compre 5, yo qué sé, por decirte algo, vehículos como los que mostraba para llevar las cajas. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido que el agricultor, si se demuestra que realmente supone un beneficio para la uva, la calidad de uva, los trabajadores, y además, digamos, se realiza la vendimia, por ejemplo, más rápido, que sí que contrate ese tipo de servicio, puesto que también contrata las cuadrillas para hacer la vendimia, ¿sabes? Una reflexión muy, muy interesante. Tenemos un par de preguntas más. Vamos a dejar la de Andrea para el final y os la dejaré para que cada uno opinéis para cerrar un poco la sesión.
Ahora me gustaría preguntaros por la interoperabilidad. Con frecuencia se habla de la dificultad de integrar los datos de distintos sensores, de distintas empresas que proveen de sensores, de quien desarrolla los modelos, en fin, de todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Veis que vamos avanzando o creéis que estamos ahí todavía complicando más la utilización o la incorporación de estas tecnologías a nivel producción, a nivel real de campo? Empezamos por Juan, tú mismo, que eres el que ha de mandar Sí. los datos a la nube, ¿no? Desde los sensores. Bueno, sí, la verdad es que vamos más lento de lo que esperábamos en un principio, ¿eh? Yo recuerdo cuando empezábamos eso, pues a finales de los 90, principios de 2000, con la agricultura de precisión, que había muchos entusiastas, ¿no? de estas tecnologías, con los mapas de rendimiento, con la aplicación de los GPS en la agricultura. Parecía que iba a ser una revolución inmediata y que ello pues, iba a cambiar el chip. Pues la realidad se impuso y la utilización fue un poco más lenta de lo que en principio se esperaba, pero efectivamente eran pasos asentados. Es decir, lo que se implantaba se quedaba ya implantado y además no había marcha atrás. Yo lo que más me he especializado ha sido precisamente en los temas de mecanización, o sea, la parte ya de ejecución de trabajo con precisión, maquinaria de distribución variable. Y en ese aspecto, pues hay unos cambios radicales, ¿no? Los sistemas de guiado automático, la automatización en cuanto al guiado se ha implantado ya de una forma que no tiene marcha atrás, ¿eh? Es que ya el que lo utiliza pasa como con las tecnologías ya más a nivel de usuario convencional, ¿no? Los móviles, ¿vale? Parece que ya no sabemos vivir sin los móviles y sin la conectividad que nos proporciona, sin la información. Pues con los sistemas de guiado en tractores pasa lo mismo. El que lo prueba no tiene marcha atrás y por lo que sea no puede utilizarlo una vez, es que no lo hace como lo hacía antiguamente, se queda parado hasta que nuevamente su sistema lo tiene en condiciones. Entonces, esa tecnología se ha implantado y ya digo, va muy bien y ha avanzado muchísimo. En cambio, la tecnología de los drones, todo lo que va alrededor de los drones, pues parece lo mismo que iba a ser, pero no acaba todavía de ser algo definitivo, ¿eh? Entonces, dependiendo de la herramienta de la que estemos hablando, pues ha tenido y sigue teniendo una evolución más o menos lenta, pero efectivamente se está consiguiendo. En cuanto a la tecnología, en cuanto a la implantación, que me adelanto también a lo que decía Andrea, pues también hay cambios respecto a otros países. Bueno, la tecnología es global, ¿no? Eso está en todos sitios, estamos en todos los países por igual, pero la adopción de esas tecnologías va más relacionado con la cultura, ¿eh? Y quizás la cultura más convencional, más tradicional, o quizás por el tipo de agricultura que tenemos en España, o por la forma de gestionar a nivel político todo el tema de las ayudas, quizás no se ha avanzado lo suficiente en cuanto a la adopción de las tecnologías. Ya digo que lo que funciona pues se adopta rápidamente, pero hay otras que no está claro y entonces los entusiastas, que son los principales impulsores de estas tecnologías, entusiastas que prueban todo y son los que ponen después a disposición del resto más cautos los resultados, pues ni siquiera hay pruebas de entusiastas con algunas otras tecnologías. En definitiva, yo creo que vamos bien, vamos por buen camino, pero quizás un poco lentos, ¿eh? Haría falta un impulso por parte de la política, de las ayudas de la política para animar más a la adopción de todas estas tecnologías. Ángela, veo que ahí querías comentar algo. Comenta. No, es que estaban entrando por la puerta y estaba Vale. diciendo, no, yo el orden que tú quieras, hombre, de No, interoperabilidad, no sé, igual quiere hablar Jorge, como hemos no, habla tú Eso. primero, así da Bueno, igual. a ver, yo Eso. interoperabilidad, nosotros o sea, sí que hay todo un movimiento en Europa muy importante en los proyectos europeos que cada vez nos obligan más a intentar utilizar cosas que ya se han desarrollado previamente en los proyectos. La interoperabilidad, eso, y digamos, es algo que es una preocupación grande en Europa porque, claro, es muy dependiente de las compañías, ¿sabes? O sea, el que tiene el poder, él impone su formato y entonces todos los demás tienen que
ir a ese formato. Cuando estamos hablando de isobús, el isobús cada uno tiene un formato, o sea que al final esa idea tan buena del isobús que iba a permitir conectar cualquier cosa tiene esas limitaciones de los formatos que imponen cada compañía pues para hacer luego el control sobre sus aperos, lo que sea. Entonces, pero yo creo que sí hay un movimiento en esa línea, porque una de las cosas que comentaba Juan es no acaban de aterrizar los drones. Uno de los problemas de los drones, en mi opinión, es que generan unos mapas que están muy bien. O sea, tú ves el mapa, pero la conexión de esos mapas con los elementos que luego tienen que hacer una gestión en el campo, en el cultivo, asociada a los mapas, no es tan trivial, porque cada uno habla en un lenguaje diferente. O sea, es esa interoperabilidad de la que comentabas tú y que se irá resolviendo. O sea, yo creo, quizá vamos lentos, pero yo creo que sí que la tendencia es a resolverlo y a que las compañías terminen cediendo. Al final, ¿quién va a ganar? ¿Quién, digamos, se convertirá en el lenguaje universal? No lo sabemos. Pero sí que hay un esfuerzo en Europa por hacer eso. Y el proyecto FlexiGrobot tiene un Work Package específico de ese tipo de temas de estandarización, que es la madre, al final la estandarización es la base de la interoperabilidad, y de la interoperabilidad y la portabilidad, que es la otra parte importante, interoperabilidad, portabilidad y el estándar que sea el que gane, que permita todo esto. No, Manuel, estás muteado. Perdón. Gracias. Jorge, ¿qué nos cuentas? Sí, pues un poco lo que han comentado los dos. En cuanto, por ejemplo, a los sensores, pues en agricultura, pues tiene muchos, o sea, nos encontramos muchos problemas. El primero, el precio. Luego suelen ser caros porque necesitan una adaptación a ciertos ambientes, sobre todo hablo más de agricultura y minadero, pero también exterior, ¿vale? Los servicios, como se comenta, los mismos sensores se pueden utilizar en distintos ámbitos y en la industria se utilizan, interoperan. Es mucho más sencillo. Hay un estándar que es el OPC UA, hay un estándar en la industria que se utiliza para interoperar todas las equipos, ¿vale? Todos los equipos pero sin embargo la agricultura no se utiliza o no lo utilizan apenas. Muchos de los sistemas que nos encontramos en la agricultura están cerrados, incluso ni los agricultores, bueno, cada vez menos, pero incluso ni los agricultores pueden acceder a sus propios datos para que lo utilice otra persona, ¿vale? Otro agricultor, otro investigador o el técnico de campo. Entonces, en la agricultura específicamente, tenemos todavía muchos pasos que dar. Como ha dicho Ángela, hay mucha inversión desde Europa. Por ejemplo, nosotros hemos participado en 2 proyectos europeos de cada uno de más de 30 millones de euros. Con el único objetivo es de generar un pacto común de interoperabilidad, de utilización de sensores, de reutilización, de importar tecnologías de otros ámbitos. Simplemente eso, digitalizar la agricultura, pero aún así todavía falta. Y Almería es uno de los ejemplos, ¿vale? Todavía falta camino. Cada vez hay más soluciones. Hay muchísimas startups que están apostando por crear soluciones para distintos problemas, pero todavía falta muchísimo camino porque muchas veces hablamos de agricultura 4.0 y demás, y si nos comparamos con la industria 4.0 estamos en un 1.0, 2.0, no mucho más allá, ¿vale? En cuanto a extensión, a capacidad, a tipo, a tecnología, ¿vale? Pero yo diría que el mensaje que yo daría positivo es que ahora está en el mapa. O sea, hace unos años nadie hablaba de esto. Entonces ahora está en el mapa, ahora hay inversión, o sea que digamos que vamos avanzando. O sea que todo el mundo es consciente que uno de los mayores problemas que está retrasando esa digitalización real es esa falta, esas soluciones cerradas que dan las empresas. Cada vez más agricultores, más fincas, más agricultores que al menos miden, ¿vale? Cada vez es más difícil encontrar que mínimo no midan. O sea,
al menos mide cada vez más. Que la comparativa con la industria es que no podemos llevar a cabo, ¿eh? La industria es que controla todo, así no. Ten en cuenta que en agricultura estamos tratando con seres vivos, nada más que ya el ser vivo en sí tiene una variabilidad enorme, por mucho que tengamos especies lo más genéticamente posibles, homogéneas posibles, pero al final de cuentas son seres vivos y tienen sus particularidades, incluso cada individuo. En una industria los productos son exactamente iguales todos, el ambiente está completamente cerrado, en el campo. Yo he visto máquinas... Y hace más tiempo que tienen, también, la claro. automatización. O sea, la automatización al campo ha llegado más tarde. Pero sí, y tiene muchas particularidades. Yo he visto diseñadores de máquinas que provienen de la industria y que, bueno, pues se pasan al mundo de la agricultura y diseñan máquinas y cuando las llevan al campo, pues se dan cuenta que había cosas que no habían contemplado, ¿no? Como decía uno, anda, pues si es que en el campo hay hierba. Claro, no, es que en el campo... Una máquina para claro, olivos y claro, en el en el campo no campo solo hay tienes, olivos, hay claro, hierbas también y eso no, claro, no lo en contemplaba. el campo tienes que meter la máquina con sensores y tiene que tomar decisiones. La máquina tiene que ser inteligente y eso lo hace un brazo. En la industria se puede mover siempre con una precisión exacta al mismo punto. Y si por debajo pasa la galleta donde hay que echarle la gota de chocolate, pues va a echar la gota perfecta. Pero es que eso no pasa efectivamente en el campo. Pero eso es lo que hace también atractivo el campo, es complejo. Y luego tiene la climatología también. El tema de la climatología, que es muy cambiante, que te puede llover, que el suelo está en unas condiciones y mañana está húmedo y ya está en otras. Entonces los robots que se tienen que mover por el suelo ya no funcionan igual. O sea que es que la variabilidad es enorme. Mucha casuística. Sí, es lo que comentaba, perdona, sí, es lo que comentaba de la adaptación también. Por ejemplo, los sensores, nosotros hemos encontrado sensores que se utilizan en agricultura extensiva, en el exterior. Lo hemos introducido, nos lo han vendido para invernadero y a los 15 días ya está, adiós sensor. Porque claro, falta quizás la persona que se dedica a hacer robots para agricultura o maquinaria para agricultura, quizás el conocimiento de realmente lo que hay, porque si te encuentras un invernadero donde las temperaturas alcanzan X, la humedad es saturación y hay azufre por el ambiente, etcétera, etcétera, y no preparas el sistema para eso, es que desconoces totalmente el sistema con el que vas a trabajar. Que claro que en el ambiente, pero en la industria también hay situaciones de riesgo que se solventan, como altas temperaturas, como presencia de polvo, etcétera, etcétera. Se solventa, pero aquí falta quizás las empresas que se dedican especializarse más o con un mayor conocimiento. Por eso muchas de ellas están contratando ingenieros agrónomos para el desarrollo de tecnología, para conocer también el ambiente, para conocer un poco lo que hay. Sí. Yo lo que creo es que hace falta más empresas, o sea, que todavía estamos a nivel laboratorio en muchas cosas, ¿no? Hemos salido, estamos más precompetitivos, pero faltan las empresas que realmente habría que empujar en España. Yo creo que es un buen lugar para crear esas empresas porque también somos usuarios finales importantes, ¿no? Entonces se podría vender en España y fuera de España, pero vamos, aquí ya habría un gran mercado para esas empresas. O sea, lo que se necesita es empresas especializadas justo en esa, yo hablo desde el punto de vista de la robótica, de esa robótica para campo. En realidad es que son campos muy extensos, es una variedad de especialistas los que hacen falta para llevar adelante estas tecnologías enorme, desde esos especialistas en programación, especialistas en el hardware, en agricultura y en agricultura de muchos tipos, porque claro, la de invernaderos no tiene nada que ver con la agricultura extensiva, a su vez la extensiva de frutales pues tampoco tiene mucho que ver con la de cereales o con la hortícola, y cada campo es un mundo. Entonces la variedad de especialistas que tendrían que intervenir es que es muy amplia y pasa por el problema que decías antes, ¿no? Que cada uno cree que su entorno es lo más importante, se ciñe a lo suyo. Yo hago drones, los vuelo muy bien, saco unos mapas muy bonitos, con muchos colores, y ahí termino. Y no se puede terminar ahí. Tú tienes que hacer algo que sirva para que el siguiente eslabón de la cadena lo pueda utilizar y pueda cerrar el círculo este que decías de la agricultura de precisión. Y con los drones pues, ha pasado eso durante mucho tiempo, que hay muchas empresas que bueno, se dedican a hacer lo suyo, es muy importante, al final a su cliente le entregan un producto que es un mapa
y el cliente pues dice, bueno, muy bien, ¿y qué hago yo ahora con esto? No, ahí se queda el tema. Entonces, claro, Sí, hace falta que haya continuidad en todo este tipo de trabajo y de información que se saca. sí, es cierto que al final las empresas jóvenes, las empresas que empiezan con ilusión y con ganas de hacer cosas para proveer de servicios son las que tienen futuro. Como hemos dicho, lo que estamos viendo en Cajamar, ¿no? Hay un grupo de empresas en la incubadora centrada hasta ahora en agua, y lo que ves es que son empresas jóvenes que lo que hacen es desarrollar alguna tecnología muy concreta e integrar para dar un servicio específico. Y bueno, pues lo que se ve es que que se están desarrollando y que están cogiendo mercado en su ámbito específico. Por tanto, por ahí va el tema, ¿no? Pues por empresas muy orientadas a eso. Ahí ya creo que tenemos que ir acercándonos a acabar, y sí que me gustaría pues que respondierais a dos preguntas, ¿no? En el mismo turno. La primera es cómo veis la opinión del agricultor. ¿Lo veis cerca de estos desarrollos o lo veis todavía un poquito alejado? Y más que al agricultor, como decía Andrea, al empresario, que aquí ya tenemos que hablar de otra visión más empresarial. No estamos hablando de tamaño, estamos hablando de concepto, no de tamaño de explotación. Y luego, cada uno sí que me gustaría que dijerais pues, un poco una o dos aplicaciones que veis que esto ya está aquí, o que lo va a estar, o que lo estaba ya anteayer, o que lo va a estar en los años inmediatos, a corto plazo. Empezamos, si queréis, al revés de cómo hemos hecho todo el proceso. Empezamos por Ángela, seguimos con Jorge y terminamos con Juan. ¿Os parece? Venga. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos hecho muchas encuestas, en el proyecto FlexiGlobos hemos hecho encuestas, en otro anterior que tuvimos que era más de formación de empresarios en agricultura, que era también un proyecto Erasmus europeo, también hicimos encuestas, y lo que hemos visto de las encuestas, y ya no es solo a nivel España, sino europeo, es que a veces la gente se ha encontrado un poco decepcionada porque esperaba mucho, por ejemplo, en el caso de la robótica, esperaba mucho y parece que no llega. Pero sí que es verdad que en lo que son los empresarios, sí que están esperando este tipo de soluciones. Lo que pasa es que este tipo de soluciones tienen que llegar con una robustez, con un precio, y tienen que llegar demostrando que realmente suponen un beneficio en calidad, un beneficio en coste, un beneficio de muchos tipos, ¿no? O sea, está claro, para mí, cercanos, respondiendo así por no alargar, cercanos en que pudiésemos ya plantear, poner en el campo, siempre, ya te digo, yo lo veo siempre con una empresa intermediaria que realice el servicio. Para mí están cercanos todos los sistemas de inspección autónoma en robots pequeños, yo los veo clarísimos, todos los sistemas también en flota para el tratamiento, sobre todo malas hierbas, lo veo clarísimo. Otro tipo de plagas depende de la plaga, va a depender mucho de la plaga, las habrá más fáciles, más difíciles, las hay, y depende también hasta qué punto ciertas plagas se pueden tratar de forma de precisión, garantizando que no se expanden, ¿vale? Y yo lo veo ahí clarísimo, y donde veo un nicho también muy interesante para meter la robótica, y además creo que va con varios ODS, entre ellos Defensa en el Trabajo, es estos sistemas de ayuda combinados, cooperativos con el operario, para ayudarles a la recogida de ciertas fruta de mesa. O sea, para mí ahí, o sea, la uva, cuando ya va a mesa, o cuando va, por ejemplo, a estas denominaciones de origen, como son las de los vinos de Terras Gaudas, que la denominación de origen obliga a la recogida en mano, pues es encontrar manipuladores, no digo que no los vaya a ver, pero con un horizonte largo de años. Entonces yo creo que estos sistemas intermediarios de ayuda, pues creo que sí que es una solución que se podría aterrizar en poco tiempo en el campo, e integrarse. Pero claro, tienes siempre que demostrar que realmente hay un beneficio, de muchos, pero beneficio. Jorge, ¿cómo lo ves tú?
Sí, sí. En cuanto a eso, un poco lo que he contado, lo que venía contado y lo que he contado. Yo sí veo un cambio. O sea, yo sí veo una mejora en cuanto, bueno, en todo, de infraestructura. Hablo más de pero también de agricultura como el olivar o la vid, que hemos trabajado con varias empresas. Pero hablo más de la de aquí, ¿no? Que la que más conozco. Y cada vez se nota más la inquietud por el uso de ciertas herramientas. También influye que, después de que yo empecé, ahora el precio de la tecnología ha bajado muchísimo, ¿vale? Muchísimo, un cuarto o menos del precio que valía un sensor a lo que vale ahora, ¿vale? Entonces también ayuda a que lo adquieran con una mayor facilidad y cada vez también la publicidad que le dais, por ejemplo, en el caso de vosotros, Manolo, con Cajamar, con todo eso, la publicidad a nivel de cursos y conferencias y seminarios, pues también ayuda a que se extienda ese conocimiento y se vea la facilidad, las ventajas de usarla, ¿vale? Por poner un ejemplo, aunque me meto un poco en el campo de Ángela, estamos haciendo una revisión de robótica aplicada en invernaderos y en los últimos 5 o 6 años, a pesar de la pandemia, ha habido una explosión de trabajos relacionados con la agricultura de invernadero, ¿vale? Robótica aplicada a la agricultura de invernadero. Brutal, ¿vale? Entonces eso denota un poco el interés, la inversión, los proyectos, todo lo que hay. Y la madurez, y la madurez. Y la madurez de... La madurez de la tecnología, porque claro, uno de los campos donde yo también veo claro el abordaje es justo los invernaderos. Yo creo que es de los primeros sitios sí, de la robótica, sí. Sí, no drones. No, drones pero sí, no. robótica móvil. Claro, robótica móvil con manipuladores para hacer manipuladores, ciertas... claro, eso... Sí, para hacer ciertas tareas o para recoger simplemente información y todo eso es una aplicación porque pues, bueno, se puede relativamente, ¿vale? Entonces, pues sí, porque cada vez hay más y cada vez hay más soluciones y cada vez son más complejas. Ya no es la estación meteorológica que te muestra en una pantalla los datos y ya está. No, ya hay soluciones que te ayudan a interpretar esos datos, ya no solo gráficas, sino interpretación directa de los datos y toma de decisiones directas, comerciales, que la hay, y lo hay de muchas empresas. Entonces, vamos, pasarán X años, pero llegará el momento en el que sea muy extendida, o sea, completa. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Bueno. Juan, venga, ya te bueno, yo dejando más complicado. Por abordar temas que efectivamente han abordado muy correctamente tanto Ángela como Jorge, señalar unos cuantos puntos débiles que puede tener la tecnología, ¿no? Pues efectivamente el empresario, como ya sea agrícola, ya sea industrial, pues lo que va buscando es lo mejor para su negocio, ¿eh? Y la tecnología pues, es clave para ello. Pero una tecnología robusta, efectivamente, como dice Ángela, pero también con posibilidades de asistencia, que esa es la clave. Normalmente se utiliza tecnología que viene de fuera y efectivamente necesitamos una empresa que la apoye dentro, pero esas empresas muchas veces no están, o si están, tienen una actividad puramente comercial, no técnica, y en el momento que surge el más mínimo problema con esa tecnología, pues ya nos encontramos fuera de juego, ¿eh? No es como la clásica herramienta de campo de toda la vida que tiene el agricultor, que como tradicionalmente se dice en el campo, con un rollo de alambre y un rollo de cinta, pues arregla prácticamente todo, ¿no? Pero un equipo robotizado como este, en el momento de falla, ahí no podemos hacer nada. Uno venga el especialista, que es el que lo sabe, no se queda parado y ya la actividad se paraliza. Entonces, el tema de asistencia, el tema de mantenimiento de esas máquinas es fundamental. Para poder tener una seguridad en cuanto a que vamos a tener continuidad en el trabajo. Luego, otro factor clave es el personal que debe estar perfectamente formado. El empresario tiene que contar con personas que sepan pues eso, manejar esos equipos, solventar las pequeñas incidencias que pueda tener,
y además con una disponibilidad de campo. O sea, el campo en ocasiones son las 24 horas. Entonces, un personal con esa formación y con ese grado de, digamos, de entrega al trabajo es difícil de encontrar, porque antes de estar en el campo se van a otras actividades, que es la gran huida que tiene la agricultura. Esa es otra dificultad de esto, de la implantación. Y también otro punto clave, la dependencia del exterior. Lo estamos viendo con los microchips nada más, ¿no? Ahora se están dejando de fabricar coches porque no tenemos microchips que se fabrican fuera. ¿Qué ocurre con una parada, en este caso, de una máquina agrícola, un robot agrícola que tiene que trabajar en el momento que hay que recoger, que trabajar, ¿no? O sea, la cosecha no la podemos dejar para dentro de 2 meses cuando vengan los chips o los repuestos para nuestros robots, ¿no? Es que como no se recoja, lo perdemos. Entonces, esa dependencia también hay que tenerla en cuenta en cuanto a estas tecnologías. Es decir, que tiene que ser algo muy robusto en cuanto a funcionamiento, pero también en cuanto a solventar incidencias. Digo, el campo tiene unas particularidades que quizás en otros ámbitos de producción no se manifiestan. Y eso, pues, claro, hay que tenerlo en cuenta porque incide en la tecnología. En fin, yo creo que los robots tienen mucho futuro, especialmente en invernaderos, que claro, en invernaderos es lo más parecido a la industria, ¿no? Ya, por lo menos ya estamos bajo cubiertos, cosa que en cultivos extensivos no existe. Y un ambiente más fácil de controlar, por el hecho de estar cubierto, pues temperaturas, humedades, incluso el riego, lo tenemos más controlado. Ya digo, es más parecido a la industria. Siempre jugamos con seres vivos, que es donde tenemos las afecciones que la distinguen de la pura industria, ¿no? Las infecciones, virus, bacterias, todo tipo de enfermedades que pueden tener las plantas, pues no las tienen los productos que se hacen en la industria, ¿no? Si estamos fabricando coches, a veces ocurre que el material que le llega a la materia prima se puede infectar de un virus, de nada. Entonces, siempre vamos a tener esa versatilidad, pero los invernaderos yo lo veo, pues, de hecho ya están, ¿no? Son verdaderas fábricas de hortalizas hoy día. Siempre cabe esa posibilidad, pero comparando con los cultivos extensivos, cuando ponemos un cultivo de trigo, pues está ahí, como yo digo, en mitad del campo, expuesto a lo que le pase, y ahí es complicado. Y respecto a los robots, pues eso, las dependencias. Yo le vería también esas debilidades que también hay que tenerlas en cuenta. Estas debilidades en cuanto a personal formado, en cuanto a empresas que de verdad te den ese mantenimiento, esa asistencia en caso de necesidad. Y, por supuesto, las reparaciones, que tengamos garantizadas las reparaciones en el momento en que hacen falta, no para dentro de 2 meses, ya digo. Pero ni de 2 sí. meses ni de 2 días, porque es que a veces en un día para otro pierde la cosecha. Yo es que de todas formas los robots sigo viéndolos como algo de servicio, ¿sabes? O sea, como una cosechadora, porque la cosechadora te va a pasar lo mismo, una cosechadora con todo de precisión como la que tú comentabas, le pasa lo mismo con las componentes, se pueden romper, o sea, y al final eso no es la labor del agricultor, o sea, yo creo que el agricultor eh, tiene que contratar esos servicios. Puede ser que el servicio de inspección a lo mejor sea una cosa que en el tiempo es más largo, ¿no? Pues hay una época y no es una cosecha que es un día, 2 días y se acabó, pero yo creo que sí, yo creo que la robótica, y además la robótica tiene otra cosa, y es cuando ya empezamos con manipuladores, es que son muy específicos para el producto, o sea, dependiendo de lo que tengas que cosechar, tienen una forma u otra. Entonces, no es amortizable para un agricultor comprar el robot. O sea, que yo animo a más fabricantes de robots y a más empresas de servicio que den el servicio al agricultor. Bueno, yo me quedo con esa idea y la vamos a seguir manteniendo en los próximos webinars, ¿no? Animar a las personas, a los técnicos, a que piensen con una salida importante como empresarios de servicios, de prestación de servicios, ¿no? Integradores de muchas tecnologías para prestar servicios. No sé, Juan, no te he dejado decir un poco alguna de esas aplicaciones a la agricultura de precisión. Cuéntanos una, y con esto ya lo damos por cerrado. La aplicación fundamental que veo asentada es el tema que ha sido una revolución, el tema de los guiados automáticos. Eso sí que ha sido una implantación que se ha asestado y que no tiene marcha atrás. Y luego todo lo relacionado con la aplicación variable. Es decir, la fertilización, el riego variable,
todo lo que es la optimización de insumos en la agricultura, que hoy día está bastante avanzado y, como digo, bastante asimilado por parte de los gestores de las explotaciones agrícolas, y sobre todo con el impulso también de las empresas de servicios. Efectivamente, las empresas de servicios juegan aquí un papel fundamental porque además tienden a amortiguar esos posibles inconvenientes que he dicho antes, esas posibles debilidades. Una empresa de servicios, pues claro, normalmente tienen más de una máquina, y en caso de dificultades con alguna de las máquinas, pues siempre pueden tirar de otra, en fin, jugar un poco con los recursos más amplios que puede tener una empresa de servicios respecto a un agricultor o una empresa agrícola que a lo mejor tiene lo justo para trabajar en esa empresa. De manera que ese papel es fundamental. En cuanto a los robots, pues en la recolección, ya hablando de cultivos extensivos, ¿no? En los temas de recolección, pues creo que tiene un futuro también muy, muy importante, y además impulsado por la falta de personal. Porque ya digo que es que hay una gran huida del campo, y ya no es, incluso aunque tengan buenos sueldos, ¿no? Que también habría que mejorarlo, pero es que incluso así pues no encuentras personal en los momentos clave en que hay además una gran demanda, ¿no? La recolección de la aceituna aquí en Andalucía es fundamental. Ha habido épocas, bueno, pues que han tenido que venir muchos extranjeros a cogerla cuando ha habido una cosecha importante, y algunas máquinas pues no pueden trabajar. Hay máquinas para el cultivo del olivar en seto, eso sí, está bastante resuelto. Hay un gran nicho de estudio, de investigación en cuanto a la robotización, las máquinas cosechadoras de olivar en seto, porque la verdad es que están bastante conseguidas en cuanto a la mecánica en sí, pero aún siguen necesitando de gran cantidad de mano de obra. Hablo del ámbito más de nuestro entorno, pero luego está el olivar extensivo, ¿no? Ahí ya es más complicado la recolección, pero también cabe la posibilidad de pensar en una robotización, o al menos facilitar el trabajo. En cereales, bueno, he visto que hay uno orientado a cereales más adelante, y ahí también hay mucho que se puede hacer, ¿no? Pero digo, los puntos asentados son esos, los guiados automáticos para la automatización de labores, que permite pues estar casi 24 horas trabajando un tractor, porque puede estar día y noche, bueno, alternándose los operarios, pero ya no es una dificultad trabajar de noche para sembrar, por ejemplo, ¿no? Que antes pues, no se podía porque es que no se ve por dónde va, pero es que ahora, como va de forma automática, puede aprovechar y solventar temas de climatología, ¿no? Si ves que viene una lluvia, pues adelantarlo para que te pille con el campo sembrado, ¿no? O lo mismo con el abonado. Esos son tecnologías que están perfectamente asentadas. Lo mismo que, como digo, la distribución variable abonadora, de distribución variable, riego también variable. Muy bien. Bueno, pues oye, muchísimas gracias. La verdad es que cuando os presentaba para el webinar, hablaba de que erais los primeros de espadas, y efectivamente sois grandes expertos y primeros espadas en el ámbito de la investigación, y como habéis demostrado, no solo en la presentación, sino en la discusión después, en conocer muy bien la realidad de cuál es nuestro sector, cuáles son sus necesidades y cuáles son las potencialidades de las tecnologías. Entonces no me quedará más que agradeceros de verdad en nombre de Cajamar y en el mío propio, pues vuestra asistencia a este webinar, y seguro que vamos a tener a mano vuestros mails para volver a contactar para alguna otra ocasión y para algún otro webinar. Pues muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias a todos los asistentes, que veo que son bastante asiduos, lo cual es de agradecer. Se mantienen las personas, con lo cual, bueno, pues eso demuestra que hay interés en algunas personas en seguir esta información, que al final yo creo que es transmitir, que es el objetivo de estos webinars, ¿no? Transmitir hacia dónde va la tecnología, las posibilidades que tiene, y realmente lo que es aplicable y lo que va a ser aplicable en breve. Y yo creo que con esto lo dejamos, simplemente agradeciendo a todos y especialmente a Cajamar, el que organiza todas estas sesiones. Pues recordar que la semana que viene no tenemos webinar porque es una semana complicada, saltamos a la siguiente, al día 15, y ese día nos vamos a centrar en la aplicación de estas tecnologías para la sostenibilidad en el ámbito de los cereales, como comentaba Juan hace un momento. Y nada más, pues muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días.
Gracias a los tres de nuevo. Bueno. Y a Inma, porque estáis detrás en los mandos y que nos permite que estemos aquí los demás delante. Muchas gracias. Muchas Muy bien. gracias a Pues vosotros. gracias a ti también, Manuel, y a los Muchas asistentes. gracias.